Muy buenas, hoy estoy con una pieza de la casa Colesteel que es una maxi navaja, como digo yo. Es una de esas navajas que están diseñadas para ser tan robustas como puede serlo un cuchillo de hoja fija, o por lo menos todo lo robusta que puede ser una navaja. Esa es la filosofía de esta pieza de la Colesteel 4 Max o 4 Max Scout. Ese Scout significa que es una versión económica de la Colesteel 4 Max o 4 Max. Esta es una versión más económica que salió algo más tarde que la 4 Max a secas y que tiene un precio, pese a ser una versión más económica, de más o menos unos 125 euros aquí. Evidentemente, pues en su país de origen, que es Estados Unidos, de la marca, sale más económica. Pero bueno, eso es lo que hay, es lo que pagamos al importar una pieza. El peso es de 290 gramos. Y eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Pero también fijaros en las dimensiones de esta navaja. Estamos hablando de una pieza que tiene cerrada 15,2 centímetros, que se dice pronto. Una vez abierta, tiene una hoja más contenida en medida respecto al mango, diríamos. Ya veis que está sobredimensionado el mango y la hoja es un poco más contenida, que mide 10,1 centímetros, de los cuales, debido a esa curva que posee en la forma de su hoja, tiene 10,3 centímetros de filo útil, ganando 2 milímetros respecto a la medida lineal de la hoja desde la zona final o inicial del mango hasta la punta. 25,3 centímetros totales, que se dice pronto. Es un auténtico navajón. Es un diseño de Andrew Denko, que es el creador del Triadlock, que es el tipo de seguro que posee esta navaja. Andrew Denko es un colaborador habitual de Colesteel, que además de tener su propia marca de cuchillos, que es Denko Knives, pues colabora con Colesteel. Y Denko inició su carrera en la cuchillería en 1988, creando cuchillos mediante forja, y luego poco a poco fue avanzando y pasó a desarrollar seguros como el Triadlock para navajas que son extremadamente resistentes y bastante innovadores. En este caso, el Triadlock es una especie de backlock ultra robusto. Pero también ha desarrollado el Scorpion Lock, que es bastante diferente, y el Shark Lock, que, bueno, no tiene nada que ver con este, evidentemente. Esta pieza posee ese seguro, ese Triadlock, que, pues bueno, hay que decirlo porque es así. Ellos se han encargado ya de demostrar que es uno de los seguros más robustos del mundo, por no decir el más robusto en cuanto a seguros para navajas se refiere. Es una especie de, ya os digo, una especie de backlock modificado, o en este caso midlock, porque el balancín está en la mitad del mango, pero bueno, al fin y al cabo es una variante, y ahora veréis en qué varía. El mango está realizado en Grivex, que es una especie de FRN o nylon reforzado con fibra de vidrio, pero bueno, en este caso diríamos que de la marca del material al que han llamado así los de Colesteel. Y luego tiene unos liners de acero interiores que, como podéis ver, pues son un refuerzo y que son sólidos, no tienen ningún tipo de aligerado, porque en Colesteel no han querido quitar peso a la pieza, sino que la han querido hacer ultra robusta, así que le han quitado todo tipo de agujeros, no tiene ningún tipo de aligerado en esos liners. Luego tiene un espaciador también de Grivex, y este balancín que veis aquí con este grosor de acero, pues es básicamente el balancín que va a dar la reactividad del seguro para que, pulsándolo, podamos liberar el Triadlock y podamos cerrar la navaja. Posee dos agujeros para poner un pasador, fiador, uno en la zona delantera o semiguarda y otro en la parte trasera del mango. También tiene un clip que, como veis, tiene una sola posición, no se puede poner en la parte delantera, pero que sí que es ambidiestro, se puede cambiar al otro lado para aquellos que seáis zurdos. En cuanto al Grivex, pues bueno, si os fijáis, tiene un tratamiento antideslizante y el perfil del mango no es demasiado grueso. Ahí veis que, bueno, el grosor del material es relativamente contenido y no hay un trabajo de volúmenes, pero sí que hay un trabajo en el perfil del mango. Aquí veis que tiene una suerte de dactilera, en la parte delantera tiene una especie de semi-choil y luego una serie de curvas con un ensanchamiento final del mango que curiosamente lo convierte en apto para machetear con esta pieza. ¿Se debe machetear con una navaja? No, porque al final el castigo que recibe una navaja cuando macheteas con ella es brutal a nivel de castigo físico, de fuerzas que no deben estar ahí en diversos elementos de la navaja. Y puede tener consecuencias pues como que colapse el seguro, que en este caso es complicado, que se afloje la tornillería, que coja cierta tolerancia lateral, bueno, una serie de cosas que pueden surgir a raíz de machetear con una navaja. Pero sí es cierto que esta pieza es una pieza que, como muchas otras piezas de Colesteel, está sobredimensionada a muchos niveles y que se han dedicado a publicitarla como una navaja ultra robusta. Y evidentemente cuando te venden algo como una navaja ultra robusta, pues al final la gente va buscando sus límites. Esta pieza tiene un seguro que aguanta 600 libras de peso y os trincan la hoja con una especie de sargento y van cargando pesas en el mango, y esta pieza aguanta 272 kilos sin colapsarse. Es un seguro muy robusto. Pero todo eso tiene un precio, diríamos, que lo pagas en cuanto al peso
y también en cuanto al precio físico, porque son 125 euros por la navaja. Con 25,3 centímetros es una navaja grande, de los cuales realmente tienes de uso pues esa hoja de 10,1 con 10,3 de filo útil. En cuanto a los agarres posibles en la navaja, el más atrasado de todos, muy macheteador. Tenemos un agarre estándar, diríamos, con el índice haciendo tope en la semiguarda, que nos deja el filo un poco alejado de la mano, que para mí es el más cómodo, este agarre. Y luego tenemos uno adelantando el índice a esta especie de semichoil que tiene, que si os fijáis, el filo de la navaja realmente empieza ahí, y podemos colocar el dedo en la parte delantera y tener un agarre más cercano para poder hacer trabajos en los que la precisión sea importante. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo el dedo, bueno, pues sí es cierto que tengo unas manos un poco gruesas, pero es una talla 9. Y si pongo el dedo ahí, no tengo mucho margen de maniobra. Ya veis que me queda el dedo bastante cerca del filo. Si tienes unos dedos gruesos de verdad y pones el índice aquí, es más que posible que tengas parte del dedo apoyado en el filo. Y eso es algo que no debería pasar. Así que bueno, pues es una solución a medias. Yo creo que si hubiesen dejado menos mango en esta zona, digamos, sobresaliendo por la parte delantera, y hubiesen acercado más la hoja a la mano, habría sido mejor que el poner esta especie de semichoil en la parte delantera. Pero bueno, eso es una cuestión ya de diseño y de preferencias. Y esta navaja no es una navaja que te vayas a comprar para hacer un trabajo de corte de precisión, porque simplemente es una navaja masiva y que más bien pues va tirando para esos usuarios que buscan una pieza para un uso extremo que no es precisamente el de una navaja. Tiene una cremallera antideslizante en la zona del lomo, que cuando colocas el índice en esa dactilera que va a dar a la semiguarda, pues bueno, es la posición natural que te va a dar, y que de hecho puedes adelantar incluso un poco el dedo, siguiendo con un cierto apoyo del pulgar en el último escalón de esa cremallera, que como veis tiene, pues digamos que 3 fresados. El clip es muy ancho, extremadamente ancho, no es un clip que oculte toda la pieza en el bolsillo, pero también hay que reconocer una cosa, que son 15,2 centímetros de navaja y que a ver quién oculta todo esto en el bolsillo. Aunque tuviese un deep pocket clip, pues bueno, al final te lo metes en el bolsillo, es posible que te sobresalga por arriba. Es que es simplemente enorme. La ergonomía es correcta, el acabado antideslizante te da un agarre muy bueno, no vas a tener problemas de agarre o de grip con esta pieza. Y bueno, pues ese mango muy largo pues te da un multiagarre con 3 posibles posiciones. Y yo tengo una mano de 9 centímetros de ancho y así que puedo viajar por el mango hacia la parte trasera, parte delantera y aún más adelante. Y fijaros lo que me sobresale el mango por detrás. Es una auténtica barbaridad. En cuanto a la apertura, es una apertura que se realiza mediante este tetón doble, que es desmontable, y se puede realizar con una mano usando el pulgar y moviendo ese tetón. ¿Qué es lo que pasa? Que es una apertura por tetón diseñada para manos grandes, porque fijaros dónde está el eje y todo el movimiento que tiene que hacer ese pulgar. Tienes que viajar, digamos, rotando hacia el exterior y luego hacia la parte de arriba para poder abrir la navaja. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es tan cómodo como con otras navajas de tetón que poseo? No. Simplemente pues, por dónde está ubicado el eje y por tener que extender y volver a retornar con ese pulgar, con ese arco amplio que tienes que realizar. A la hora de desbloquear el seguro, pulsamos en la parte trasera, fijaros todo lo que se levanta, ese balancín, esta especie de columpio de acero con ese eje de movimiento. Y fijaros en lo que tenemos ahí. Tenemos un rebaje en el que va a encajar esa pestaña del balancín. Y luego aparte, esto que veis aquí, que es bastante grueso, y además esa parte está fresada, es todavía más grueso por el interior, es un stop pin. Es decir, es una combinación en la que tenemos un seguro tipo backlock y fijaros que cuando vamos moviendo la hoja y ahí tiene un rebaje, que es el que va a apoyarse en ese pedazo de pasador súper grueso, de tal manera que queda repartiendo la carga hacia los rines de acero también. Es una pieza muy, muy sólida. Y luego, bueno, el muelle que le da reactividad a ese columpio es ese que veis ahí, de color negro, que hace que retorne con bastante facilidad. Y una vez que la cerramos, no es fácil que se abra accidentalmente. Miraros cómo ha succionado la hoja ese muelle. Pero como la hoja tiene un grosor brutal de 4,8 milímetros, que es una auténtica barbaridad por una navaja, tiene mucha masa. Y si hacemos un movimiento brusco de muñeca para poder abrirla, pues podemos abrirla por inercia. Podemos hacer esto. Como veis, se abre totalmente, simplemente moviendo de golpe, dando una sacudida de muñeca, y bueno, pues esa hoja se abre completamente. Esa acción es apta para diestros y para zurdos, porque el tetón es doble, y bueno, el movimiento de muñeca también. Y el hecho de que el clip se pueda cambiar de lado, convierte la pieza en una pieza ambidiestra. La puede comprar o utilizar una persona zurda o una persona diestra. El seguro Triadlock es una auténtica barbaridad. Y luego tiene unas arandelas de bronce. Y bueno, pues eso garantiza una durabilidad de ajustes. La tornillería es tipo Torx, de acero inoxidable. Los pasadores son de acero inoxidable también. Y es una pieza que ya os digo que está construida buscando la solidez. Todo
Hemos hablado hasta ahora del mango, pero vamos a pasar a la hoja. En la hoja nos encontramos una hoja drop point de 4,8 milímetros de grosor, que ya os digo es una barbaridad, y que tiene un vaciado en el lomo, pero que no llega hasta la punta. Porque si lo veis desde arriba, tiene una especie de forma de punta de lanza, conservando una punta súper robusta en su última porción, para que no tengamos problemas de que se nos rompa la punta. Las hojas drop point suelen ser bastante sólidas, pero es que esta le han quitado un poco de más aquí, por aligerarla con este rebaje, pero fijaros la punta que conserva, la solidez que tiene. Y luego, en cuanto al vaciado, es un vaciado plano, bastante alto, pero que han dejado una mesa que hace, digamos, de viga estructural para esa hoja. En vez de llevarla hasta el lomo y hacer la hoja, diríamos, un poquito más estrecha, han preferido sacrificar eso y dejar una pala bastante ancha que mide 3,9 centímetros de ancho y darle una hoja pues, muy robusta, con un acero que es bastante agradecido, que es el acero inoxidable AUS 10A, que es una versión mejorada del AUS 10 de la casa japonesa Aichi. Tiene el mismo contenido de carbono que el AUS 10 convencional, es entre 0,95 y 1,1% de carbono, pero tiene una estructura más estable y es menos, tiene menos tendencia, diríamos, a quebrarse bajo carga, diríamos, con impactos y demás. Es una aleación que es un poco más estable, es una versión mejorada del AUS 10. El AUS 10 a secas es una versión también mejorada a su vez del 440C, así que podríamos decir que este AUS 10A es una mejora de la mejora de un 440C. El vaciado plano es muy robusto, el acabado que tiene en la hoja es un acabado tipo Stonewash, ahí lo podéis ver, muy bien acabado, y los grabados que vamos a encontrar en la hoja son los siguientes: el Cold Steel de la marca, el AUS 10A de la aleación, Taiwán, que es el país en el que se ha realizado, pese a que la marca es estadounidense, esta pieza está realizada en Taiwán, no me supone un problema. Yo hace muchos años que digo que las mejores navajas de Spyderco son las que fabrica en Taiwán, sinceramente, y no me retracto ni una sola palabra de ello. En el otro lado tenemos el nombre del modelo, el 4MAX Scout o 4 Scout, y bueno, pues ese ancho de pala tan descomunal de 3,9 centímetros hace que a la hora de trabajar fino y de hacer cortes en los que tengas que hacer radios cerrados de giro, pues no sea la mejor herramienta. Pero en general es una navaja que con ese grosor, pese a que con el vaciado que tiene, que es bastante alto, no corta nada mal. Es una pieza que evidentemente pues no está destinada al trabajo fino. No porque no puedas hacerlo con él, porque sí es cierto que si pones la mano delante, pues hombre, trabajo relativamente fino puedes hacer, pero es que no tienes un radio de giro cerrado, diríamos, porque es un grosor de pala brutal. Una pieza muy sólida. Yo siempre digo que es la navaja que llevaría Hulk. Esta pieza yo no la he comprado, me la regaló mi amigo Joseba, porque él es un amante de las navajas ultra robustas y de hecho tiene todos los modelos de esta pieza, de la 4MAX. De hecho tiene pues, los modelos más altos de gama y pues de esta tenía incluso dos. De hecho, Joseba es tan Joseba que me dio a elegir entre la versión tan en mango, en color arena desierto, diríamos, y esta en negro. Yo evidentemente elegí la negro pues porque es el color que más utilizo en prácticamente todas mis piezas. Y fue un regalo de Joseba. Desde aquí, Joseba, agradecértelo, porque ya sé que te di las gracias en su momento, pero es una de esas piezas que yo por mí no la habría comprado, porque yo intento comprar piezas, pues bueno, más o menos usables para mí. Y esta sí es cierto que me ha costado más llevarla a sitios en los que usarla, pues me la he llevado algunos días al trabajo, en alguna salida al monte, pero sí es cierto que no es el tipo de navaja que yo me compraría. Primero porque el peso es bastante elevado, 290 gramos, y segundo porque es una navaja brutal. Brutal en cuanto pues eso, a cómo está fabricada. Es una pieza ultra robusta, pero precisamente el hecho de que sea ultra robusta y que sea ciertamente pesada, pues bueno, la aparta un poco de mis preferencias cuchilleras. Yo no la habría comprado, pero sí es cierto que una vez que la tienes, es una pieza muy divertida de usar, porque tienes la sensación de que lo aguanta todo. Puedes machetear con ella, puedes, bueno, hacer lo que quieras. De hecho, literalmente, la red está llena de gente haciendo brutalidades con este modelo de navaja, pero si quieres una navaja sin más, que haga todo lo que puede hacer un cuchillo, y no te importe partir de esta geometría, que es una hoja bastante ancha, pues bueno, es una opción perfectamente válida. Evidentemente no es una navaja que yo me llevaría para hacerme un bocadillo en el monte, pero sí es cierto que es una pieza ultra robusta y que no tiene nada que envidiarle a un cuchillo de hoja enteriza. Pero también hay que reconocer lo siguiente, y es que pesa 290 gramos. Y yo tengo cuchillos de hoja enteriza que junto con su funda pesan menos que esto. Es así de sencillo.
Evidentemente, pues bueno, todo ese sistema y toda esa rotundidad de materiales pues acaba teniendo un contrapunto, que es el peso que alcanza la pieza. Y el hecho de no aligerar los liners pues también tiene su precio en cuanto al peso. Pero sobre todo lo que se lleva la palma en cuanto al balance de peso, diríamos, es que tiene una hoja ultra gruesa y que luego, bueno, evidentemente tienes que hacer un balancín a juego con esa hoja para que ocupe todo el ancho de la navaja, o mejor dicho, el hueco que te deja la hoja. Y evidentemente, pues bueno, pues eso pesa. Han querido aligerar usando Grivex en el separador y las cachas de Grivex, pero al final, bueno, pues todo va sumando y te quedas con una navaja que pesa más de 1/4 de kilo. Sin más, muy interesante. Joseba, muchas gracias. Es una pieza muy divertida y nada más. A ver si quedamos pronto. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo y un saludo.